9%. Esa es la caída masiva que obligó a suspender las operaciones del índice Kospi en Corea del Sur en un solo día, arrastrando a gigantes como Samsung y SK Hynix. El pánico se ha desatado a nivel global. El índice Nasdaq, el corazón de la tecnología estadounidense, borró casi un 5% de su valor la semana pasada. Miles de millones de dólares en capitalización de mercado se han esfumado en cuestión de horas. La narrativa que impulsó los mercados durante los últimos años está bajo ataque. Los inversores están liquidando posiciones y huyendo del riesgo ante la volatilidad geopolítica y macroeconómica. La pregunta que hoy resuena en todos los pasillos de Wall Street es ineludible. ¿Estamos presenciando el estallido definitivo de la burbuja de la inteligencia artificial? ¿O se trata simplemente de un ajuste brutal pero necesario? Bienvenidos a VectorTech. Hoy analizamos el colapso. La exigencia de Wall Street. Para entender la magnitud de esta crisis, debemos comprender el cambio de paradigma que acaba de ocurrir. Durante los últimos meses, Wall Street operó bajo una premisa de entusiasmo ciego. El dinero fácil fluía hacia cualquier proyecto que mencionara la palabra IA. Pero ese periodo de gracia ha terminado. El mercado ha despertado con una resaca financiera monumental y ahora ha cambiado las reglas del juego. Como señalan los estrategas de bancos de inversión como Saxo, el mercado se ha vuelto implacable y altamente selectivo. Ya no bastan las promesas de un futuro automatizado. El entusiasmo fácil por la IA ha muerto. Los inversores ahora exigen pruebas concretas y reales de monetización. Quieren ver la entrega inmediata de ganancias y, sobre todo, una estricta disciplina de capital. Las empresas tecnológicas están quemando efectivo a un ritmo alarmante. Hablamos de planes de gasto astronómicos. Cientos de miles de millones de dólares inyectados en infraestructura, energía y centros de datos colosales. Wall Street está enviando un ultimátum. Si las corporaciones no pueden demostrar matemáticamente cómo van a convertir estas gigantescas salidas de capital en flujo de caja libre, serán castigadas sin piedad en la bolsa de valores. El temor a la obsolescencia. Pero la falta de monetización a corto plazo es solo una parte de la ecuación. El verdadero terror que está provocando esta venta masiva radica en un concepto técnico y financiero letal: la obsolescencia acelerada. Los analistas más respetados del sector advierten que las grandes tecnológicas están buscando financiamiento fresco en el peor entorno macroeconómico posible. Con la inflación latente y las expectativas de tasas de interés más altas por parte de la Reserva Federal, el costo del capital se ha encarecido. Endeudarse hoy para comprar hardware es financieramente doloroso. Y aquí está el riesgo que hiela la sangre de los inversores institucionales. La tecnología subyacente es asombrosamente cara y su desarrollo avanza a una velocidad inaudita. El temor radica en que los activos y chips de última generación, adquiridos hoy por sumas exorbitantes, podrían volverse completamente obsoletos en cuestión de meses o un par de años. Este riesgo destruye cualquier proyección de rentabilidad a largo plazo. Si el ciclo de vida del hardware es demasiado corto, el retorno de inversión, ROI, colapsa matemáticamente. El capital está huyendo ante la posibilidad de que estas infraestructuras se conviertan en chatarra tecnológica antes de haber generado un solo dólar de beneficio. ¿Un nuevo escenario.com? Con esta caída en picada de los índices, los titulares apocalípticos no se han hecho esperar. Muchos están trazando paralelismos directos con el infame estallido de la burbuja.com del año 2000. En aquella época, el mercado recompensó con valoraciones absurdas a empresas que no tenían modelos de negocio viables, llevándose consigo los ahorros de millones cuando la ilusión se rompió.
¿Estamos ante un déjà vu financiero? La respuesta requiere precisión analítica. Sí, la euforia desmedida y algunas valoraciones infladas son idénticas. Sin embargo, hay diferencias fundamentales y estructurales que separan el pánico de hoy del colapso de hace 2 décadas. A diferencia de las promesas vacías del Internet temprano, la inteligencia artificial de hoy tiene casos de uso reales, aplicaciones críticas en la industria pesada y una demanda del mercado que los analistas califican como voraz. La revolución no se ha detenido. Lo que estamos presenciando es un reinicio de posiciones, no un cambio de régimen. Es una purga de capital. El dinero inteligente se está alejando del riesgo ciego para concentrarse únicamente en los jugadores que tienen la solidez financiera para sobrevivir a este ciclo. En conclusión, el pánico que azota hoy a Wall Street es un baño de realidad necesario. La fiebre del oro de la IA ha terminado, y ahora comienza la verdadera y ardua minería industrial. El futuro de las inversiones tecnológicas dependerá de la supervivencia del más apto. Las empresas tendrán que demostrar su rentabilidad en un entorno hostil, equilibrando tasas altas y el espectro inminente de la obsolescencia técnica. Solo aquellas con hojas de balance blindadas liderarán la próxima década. La volatilidad será la norma en los próximos meses, y aquí en VectorTech estaremos decodificando cada movimiento del mercado para ti. Si este análisis te ha proporcionado el contexto financiero que necesitabas hoy, suscríbete al canal y activa las notificaciones para mantenerte un paso por delante de las tendencias. Y antes de que te vayas, quiero leer tu análisis en la caja de comentarios. ¿Crees que estamos ante una corrección temporal del mercado o es el comienzo del estallido definitivo de la burbuja de la IA? El debate está abierto. Nos vemos en el próximo vídeo.